Recuerden, es importante que recuerden y consideren siempre de que los primeros cálculos se hicieron cuando explota la pandemia en China en diciembre y también es importante que sepan que en China actualmente se tiene controlada la pandemia en menos de 3 meses escasamente. Y es muy importante con lo que ha ocurrido últimamente en diversos escenarios, países y condiciones, que nos han permitido tener un mejor conocimiento de los datos y los números. Generalmente se maneja que 15 a 20% de las personas tienen una enfermedad grave. Eso fue basado en la totalidad de casos que ocurrieron en China. Un estudio que se publicó de más de 40,000 pacientes con COVID-19 mostró que el 15-20% tenían la forma grave. La mortalidad ha ocurrido generalmente en personas adultas mayores de más de 65, 70 años, donde el porcentaje de mortalidad se incrementa conforme la edad se incrementa o si tenían una enfermedad subyacente. Pero cuando se han analizado los datos más recientemente sobre cómo ha ocurrido esta dinámica de la pandemia en propia China, por ejemplo, en Wuhan, el porcentaje de mortalidad inicial en total era de un 4% y de ahí se empezó a manejar un número de letalidad o mortalidad en las personas afectadas, pero conforme avanzó el tiempo se pusieron las medidas de salud pública para contener y se hicieron algunos ajustes ya en una etapa francamente epidémica, un escenario 3. Que hemos mostrado aquí en China, en Wuhan y luego a la provincia Hubei. El momento de que toda la provincia adopta medidas para mitigar los efectos de la pandemia, la mortalidad baja considerablemente. Y si lo comparan con la mortalidad en todo China, la mortalidad final de todo el país baja todavía más considerablemente. Este simple hecho permite suponer, por un lado, que las formas graves podrían ser mucho menos de lo que actualmente se ha estimado. Vamos a poner menos y quitarle el mucho. Y por otro lado, de que la mortalidad por la enfermedad también podría ser menor a la que se ha planteado y publicado hasta ahora. Y hay otro fenómeno desafortunado, pero que también es importante, que es lo que ocurrió en el yate Princesa Diamante, cerca de Japón, donde 3,711 personas estaban en el yate, que finalmente viene a ser como un laboratorio natural, desafortunado, pero como un laboratorio natural, de saber exactamente el número de personas infectadas, porque es un lugar cerrado finalmente, muy importante, expuestos al virus, porque de las 3,711 personas, un poco más de 705 o 706 personas se les documentó la infección, y de estas 705 o 6 personas, más de la mitad fueron casos asintomáticos, sin síntomas. Lo que contrasta a lo que se observó, por ejemplo, en toda China, en los más de 80,000 casos, donde el porcentaje de asintomáticos era realmente pequeño, porque eran el número porque no se hizo un estudio en toda la población. Simplemente con comparar la frecuencia o el porcentaje de asintomáticos en el yate con lo que ocurrió en China, se darán cuenta que el porcentaje es mayor. Y eso forma el denominador de una ecuación que es número de casos positivos o número de casos o número de muertes entre todos los casos positivos. Obviamente, si uno incrementa el denominador de la ecuación, la tasa de mortalidad o de letalidad por este virus disminuye considerablemente. Entonces, este dato yo diría, esperanzador. Se debe confirmar conforme se hagan análisis en cada uno de los países, pero sí da esperanza, no falsa, de que la
letalidad o mortalidad por el virus es menor realmente a lo que se ha publicado hasta ahora. Otro hecho importante en el IATE, hubo 6 muertes. Las 6 muertes ocurrieron en personas de más de 70 años y el porcentaje total en el barco de mortalidad o letalidad fue menor de 1.5%, que contrasta mucho con los datos iniciales que se plantearon en China y los que se manejan actualmente en el resto de los países.